Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este webinario del Colegio de Licenciados y Profesores Colipro. Vamos a dar algunos minutos para esperar mientras las personas inscritas para participar se van conectando a la plataforma. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en unos minutos. Por favor, manténgase en línea. Un saludo cordial. Desde el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro les damos la bienvenida. Desde esta instancia se generan diversas actividades y proyectos orientados a la investigación, el desarrollo educativo y la divulgación de materiales y recursos de interés para el desarrollo profesional y humano de las personas colegiadas. El día de hoy les estarán acompañando las gestorías de innovación y tecnología educativa de Colipro, Máster Ailín Araya, Máster Gonzalo Mesa, Máster Olga Ruiz, así como el gestor de desarrollo profesional Eduardo López, quien les habla. Hoy estaremos conversando acerca de cómo abordar los derechos humanos en contextos educativos a través del arte, un tema de interés tanto para las personas colegiadas de las distintas áreas artísticas como para las y los docentes en general, con el fin de enriquecer la mediación educativa de cualquier asignatura. La dinámica a desarrollar es la siguiente. Tendremos un espacio de aproximadamente 50 minutos de exposición por parte de la ponente. Durante este periodo pueden plantear sus preguntas por escrito, utilizando para ello el botón de preguntas y respuestas que pueden ver en la parte inferior de sus pantallas. Es importante reiterar que este botón es el único medio a través del cual ustedes deben interactuar o deben formular sus preguntas. Mi compañera Aileen estará recibiendo estas consultas, las agrupará por temáticas y en la segunda parte, en la que contaremos con 30 minutos, las estaré planteando a la ponente para que ella nos comparta su criterio. Se responderán tantas preguntas como el tiempo programado lo permita. El día de hoy, en este webinario, contamos con la participación de personas colegiadas de distintas regiones del país. Esta es una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta. Para desarrollar la temática nos acompaña Natalia Astuacas, quien es periodista, ha desarrollado labores en el área de comunicación para oficinas de prensa, organizaciones no gubernamentales, universidades y otros. Es artista plástica, directora y gestora sociocultural del emprendimiento Arte Contacto, que desarrolla procesos artísticos con impacto social. A través de esta plataforma cultural, ha trabajado con organizaciones sociales, organismos internacionales, agrupaciones de estudiantes, grupos comunales, empresas y otros. Es además activista en derechos humanos. Vamos a hacer el pase con Natalia. Hola, saludos cordiales a todas y todos. Para mí es un gusto poder compartir este rato con ustedes y poder abordar un tema tan interesante y tan apasionante desde mi punto de vista con ustedes.
un rato, perdón, para poder compartir, retroalimentarnos entre todas y todos, opinar y, como decía Eduardo anteriormente, al final poder hacer una sesión de preguntas. Para iniciar el tema, cómo abordar los derechos humanos en contextos educativos a través del arte, sí o sí tenemos que empezar por un tema, y es justamente los derechos humanos. Habrán muchas personas que ya conozcan sobre derechos humanos y habrá otras que quizá no. Lo importante acá es hacer un repaso general, un repaso básico, para que todas y todos estemos en el mismo tema y poder poco a poco ir abordando la temática hasta el objetivo que queremos llegar, ¿no? Justamente para iniciar, ok, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos que tenemos todas las personas. Y todas las personas me refiero a todas las personas en el mundo. Es decir, desde personas acá en Costa Rica, en China, en Australia, todas las personas tenemos inherentes los derechos humanos. Son atributos inherentes. Acá en esta diapositiva voy a mencionarles 3 puntos generales para que entendamos un poco más de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales. Como les decía anteriormente, quiere decir que todas las personas en el mundo tenemos derechos humanos. Son irreversibles e irrenunciables. Yo no puedo amanecer un día, levantarme y decir, no, yo ya no quiero mis derechos humanos. Esto no funciona así, no puede ser. Son progresivos. Esto significa que siempre van evolucionando, siempre van progresando, ¿verdad? La idea de los derechos humanos no es quedarse ni donde están o donde fueron creados y mucho menos retroceder. Y son indivisibles e interdependientes. Esto significa que si uno avanza, los otros derechos humanos fundamentales también avanzan. Otro aspecto por mencionar es que los derechos humanos los tenemos sin distinción de ningún tipo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, sin distinción de nada. Todas las personas somos diferentes y todas tenemos derechos humanos. No importa nuestro origen, nuestra orientación sexual, no importa en qué creamos, en el partido político, la ideología política, la creencia religiosa, no importa nuestro idioma, nuestra profesión, nada. Todas las personas tenemos derechos humanos. Y por último, de estos 3 aspectos, los derechos humanos, ni el gobierno más poderoso, ni la institución más poderosa puede negar ni limitar los derechos humanos. Seguimos. Un dato histórico, solamente uno, porque el tema de los derechos humanos es muy sabroso, es muy rico, pero es muy amplio. Entonces vamos a tratar de hacerlo mucho más práctico para justamente llegar al tema que queremos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada y firmada en Francia en 1948. ¿Y por qué sucede esto? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué los derechos humanos? Esto sucede justamente después de la barbarie de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los dirigentes políticos en este momento entienden que esta barbarie, estos genocidios, no pueden volver a ocurrir en nuestra historia. Y es justamente cuando se reúnen y toman en cuenta el pasado para comenzar a construir el presente y el futuro. Por lo tanto, se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y como dato curioso, en la parte inferior de la diapositiva pueden ver un logo. Este logo fue recientemente creado hace apenas una década, en 2010, y es el logo de los derechos humanos. En esta diapositiva pueden entender un poco la importancia que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales en derechos humanos. Esto se llama la pirámide de Kelsen y es, digamos, simbólicamente una jerarquización jurídica de lo que representan los derechos humanos. Y como lo vemos en la diapositiva, están en igual importancia que la Constitución política. Básicamente lo que queremos mostrar con esto es que los tratados de derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está incluso por encima de las leyes nacionales. Así de importantes son para que, digamos, lo tengamos en nuestra idea. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene 30 artículos, un artículo por derecho. Sin embargo, acá les menciono 15 solamente, no los voy a mencionar todos, pero para que ustedes los tomen en cuenta, ¿verdad? El derecho a la vida, por ejemplo, el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud,
el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, al trabajo y al descanso, por ponerles un ejemplo. Ustedes en internet o en alguna información extra pueden buscar exactamente cuáles son todos los derechos humanos fundamentales. Ok, ustedes se preguntarán, ¿qué vino después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Porque estamos hablando de 1948, hace muchísimo tiempo. Muy bien, vienen los instrumentos internacionales. Bueno, ¿qué son los instrumentos internacionales? Son protocolos o convenciones o declaraciones que se crean también de forma mundial, de forma internacional, y a través de los cuales los gobiernos se comprometen a garantizar los derechos humanos. Costa Rica, por ejemplo, ha ratificado todos los derechos, las declaraciones, convenciones y protocolos de derechos humanos. Acá les muestro una lista. Estos no son todos los instrumentos internacionales. Son muchos más, pero la idea no es mostrarles ni explicarles cada uno de estos instrumentos internacionales. Lo que les quiero mostrar con esta diapositiva es que, bueno, son muchos, algunos de estos quizá los que más conozcamos, y que, como vemos, la Carta Internacional de Derechos Humanos, que fue en 1976, décadas después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es, digamos, la primera que pongo en la lista. Y la última que pongo en la lista, por poner un ejemplo más contemporáneo, es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o los ODS, que son en 2015. Estamos hablando de décadas y décadas en la que, como les decía anteriormente, una de las características de los derechos humanos van progresando. Muy bien. Aquí en esta diapositiva, como les mostraba, ven que subrayé convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. Digamos que dentro de la lista lo muestro porque quizá es la convención que en nuestro caso, en el caso de ustedes, por ser profesoras, profesores, nos interesa conocer, y entonces solamente explicaré esta. Bueno, la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, el título muy claramente lo dice, ¿no? Es un compromiso por eliminar todo tipo de discriminación por cualquier distinción, como les decía anteriormente, con la finalidad o efecto de que destruya la igualdad, digamos, en el trato en la educación. Esto yo creo que en Costa Rica nos queda bastante claro. No dudo que todas ustedes y todos ustedes lo tengan claro. Solo como por poner un ejemplo. Muy bien, llevamos primero la Declaración Universal de los Derechos Humanos, llevamos una segunda lista que son los instrumentos internacionales, y viene una tercera lista que son los instrumentos nacionales, que también ratifican y garantizan los derechos humanos. Y en este caso, pues la Constitución Política de Costa Rica es la primera que les voy a mencionar. No es raro que la Constitución Política de Costa Rica sea creada en 1949, un año después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra Constitución Política, nuestra Carta Magna, ya integra los derechos humanos. Y podemos verlos mencionados en la diapositiva, ¿verdad? En el título 4, en el título 5 y en el título 7 de nuestra Carta Magna habla de derechos y garantías individuales, por ejemplo, habla de derechos y garantías sociales y habla de derechos relacionados con la educación y la cultura. Y cada uno de estos títulos, cada uno de estos artículos habla y se refiere a diferentes derechos humanos. Solo por ponerles algunos ejemplos, el derecho a la vida, ¿verdad? El derecho a la libertad personal, el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, a una justa remuneración, el derecho a la enseñanza gratuita y obligatoria, al estímulo a la iniciativa privada en la educación, por ponerles un ejemplo. Además de la Constitución Política, están otros instrumentos a nivel país, ¿verdad? Y ahí los tenemos en la diapositiva enumerados. Algunos que quizá sean los que más conozcamos: el Código de Trabajo, el Código de Familia, más abajo el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley General de la Persona Joven, etcétera. Como les decía, no es para que no los aprendamos, tampoco es para explicarles uno por uno, pero sí para que tengamos claro y contemplemos que tanto la jurisdicción internacional como la jurisdicción nacional contemplan los derechos humanos. Muy bien. Nos preguntamos, para ir un poco acercándonos más y más al tema que nos reúne, ¿por qué es importante el tema de los derechos humanos como eje transversal en la educación? ¿Y por qué es tan importante que las y los profesores
en la educación garanticemos el conocimiento de los derechos humanos. Bueno, esto sucede porque a pesar de que los estados ratifican estos instrumentos internacionales para garantizar que los derechos humanos existan, lo cierto es que en muchas partes del mundo estos derechos se vulneran. Y, a ver, Costa Rica es un país que ha sido calificado, ha sido visto, siempre es visto desde afuera como un país de derechos humanos. Pero lo cierto es que si nosotros y nosotras vemos los medios de comunicación, las redes sociales, lo que pasa en nuestro alrededor, muchos de estos derechos en muchas ocasiones y en distintos momentos se vulneran. Y pues la idea no es ni que los derechos humanos desaparezcan ni que se vulneren. Entonces, esta es la importancia de por lo cual debemos trabajar el tema de los derechos humanos con las y los estudiantes de primaria, de secundaria, etcétera. Para que anotemos dos frases en distintos momentos, 1993 y 2011, que refiere la Conferencia Mundial de Derechos Humanos respecto a la educación, que por el tema que estamos abordando nos interesan. En 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos dice, es esencial para la promoción, a ver, lo que dice es, ¿por qué es importante el tema de derechos humanos en la educación? Porque es esencial para el logro de relaciones estables y armoniosas entre las comunidades y para fomentar la comprensión mutua, la tolerancia y la paz. Esto, como les digo, fue en 1993. Más tarde, en 2011, ¿verdad? Y reforzando esta idea, lo que dice es, toda persona tiene derecho a conocer, buscar y recibir información sobre derechos humanos, así como tener acceso a la educación y a la formación de esta materia. Esto simplemente es como para reforzarles por qué es la importancia de que nosotras como educadores y educadores enseñemos sobre derechos humanos en nuestra área de trabajo. Ok, según la ONU, la Organización de Naciones Unidas, a través de actividades de educación en derechos humanos se puede conseguir estos 4 puntos que les muestro en la diapositiva. Desde mi punto de vista son un tanto formales, pero ahorita vamos a ver otros. El primero, el cultivo del respeto de los derechos humanos y de la dignidad humana. El segundo, la promoción de la inclusión social mediante una apreciación de la diversidad cultural, religiosa, lingüística y étnica. Tercer punto, la promoción de la igualdad de género en la esfera privada y pública. Y el cuarto punto, la dotación de individuos y comunidades con el espíritu de ciudadanía activa. Muy importantes. Desde mi punto de vista, sumaría estos más. Personas con espíritu de autocrítica, es lo que lograríamos. Personas más sensibles, más comprensivas, más empáticas. Personas con posibilidades de cuestionar lo que pasa en nuestras sociedades y por lo tanto tener la posibilidad y la capacidad de hacer transformación. Personas empoderadas y con liderazgo. Personas con habilidades blandas más desarrolladas. Personas que repiten en discurso y en acción lo que han aprendido. Y mejores seres humanos en la sociedad. Ustedes les invito a hacer el ejercicio para poder seguir pensando, bueno, ¿qué se lograría con las y los estudiantes si a través de la educación les mostramos el tema de derechos humanos? Ustedes también a nivel del Ministerio de Educación Pública cuentan con algunos proyectos, algunos programas, algunos protocolos que buscan justamente reforzar y garantizar los derechos humanos. Y pues en esta diapositiva podemos ver algunos. No necesariamente todos se ejecutan, pero es material que tenemos, digamos, a nuestra disposición. Primero, la unidad didáctica para el mes de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación. También tenemos algunos protocolos del MEP, por ejemplo, el protocolo frente a situaciones de bullying, el protocolo de tenencia y uso de armas, el protocolo en situaciones de violencia física, de violencia psicológica y sexual. También ustedes tienen el calendario de fechas relativas a derechos humanos. Tienen la declaración del MEP como espacio libre de discriminación y más recientemente el premio Carmen Lira, que otorga un premio a la docente o al docente que con sus aportes y promoción defienda los derechos humanos. Pasando a la otra parte, digamos, de la presentación,
voy a iniciar con una frase de Malala, que posiblemente ustedes ya han oído hablar de ella, que es activista pakistaní por la educación, y Malala dice, no olvidemos nunca que un libro, un lápiz, que el alumnado y el profesorado juntos pueden cambiar el mundo. Yo, desde mi experiencia, soy una convencida de esto y también por eso yo creo que parte estoy aquí un poco contándoles más adelante mi experiencia. Entonces nos preguntamos y llegamos, digamos, al tema. ¿Cómo abordar los derechos humanos en los contextos educativos a través del arte? Y posiblemente las preguntas que más surjan es, bueno, ¿qué hacer y cómo lo hacemos? ¿Verdad? Suena muy complicado, suena muy utópico. ¿Qué hacer y cómo lo hacemos? ¿Cómo alcanzar este objetivo? Muy bien. A nivel general, a nivel muy general, un momento. Ok, en general, les puedo mostrar 3 herramientas básicas, digamos, que nos pueden dar una guía, una pauta para empezar a pensar en cómo abordar los derechos humanos en contextos educativos a través del arte. ¿Verdad? Mis 3 puntos, digamos, es información sobre derechos humanos, actividades artísticas y metodología. Ustedes dicen otra vez, bueno, pero esto es muy amplio. Ya lo vamos a ver con 15 puntos a desarrollar que voy a mostrarles a continuación. Recordarles, entre paréntesis, que recuerden que en la parte baja de sus pantallas pueden oprimir el botón para comenzar a hacer sus preguntas, incluso desde ya. Recordar que al final tendremos un espacio para preguntas que estaremos pues retroalimentándonos mutuamente, ¿no? Entonces vuelvo y repito, esto es como un marco muy general, información sobre derechos humanos, actividades artísticas y metodología. Y como les digo, voy a pasar a desarrollar un poco más el tema que es al final de cuentas el que nos importa, ¿no? Primero, tenemos que saber que existen muchas manifestaciones artísticas, ¿verdad? Y ahí les menciono algunas. Fotografía, collage, audiovisuales, literatura, el arte del teatro, de la danza, de la música, el circo, la performance, el dibujo, la pintura, el mural y la escultura. Son diferentes manifestaciones artísticas, posiblemente me faltan más en la lista, pero el primer paso o el primer punto es este. Bueno, recordar que podemos valernos de estas manifestaciones artísticas para enseñar derechos humanos. Para pasar al siguiente punto, al segundo punto, les comento, les cuento. Cuando yo comienzo un proyecto, un proceso artístico con estudiantes en colegios o en escuelas, siempre, bueno, lo mío, más adelante lo vamos a ver, son murales, es trabajar con las personas en murales. Y antes de comenzar un proceso, yo les pregunto, bueno, ¿qué necesitamos para hacer un mural? Yo les pregunto a ustedes, piensen ahí en sus casas, en sus oficinas, ¿qué necesito para hacer un mural? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué necesitamos para hacer un mural? Entonces, posiblemente ustedes ya dijeron, ya pensaron algunas. Bueno, los chicos y las chicas, las personas que participan, siempre contestan, bueno, necesitamos pintura, claro, necesitamos pintura, muy bien. ¿Qué más? Necesitamos brochas y pinceles, correcto, muy bien. ¿Qué más? Necesitamos una pared, por supuesto, una pared es importantísima. Muy bien, ¿qué más? Necesitamos, no sé, agua para lavar las brochas. Sí, perfecto, muy bien. ¿Qué más? Necesitamos un boceto. Sí, el boceto es importante. ¿Qué más necesitamos para hacer un mural? Necesitamos personas. Ok, sí, personas. Muy bien. Y siempre nos quedamos como en esta parte. Yo a veces les digo que más importante que los materiales, que las brochas, la pintura, el mural, la pared, a veces más importante que esto, necesitamos justamente el segundo punto que yo les comparto. Necesitamos iniciativa, necesitamos voluntad, necesitamos ganas y compromiso. Porque es que podemos tener todos los materiales, una pared divina, en la escuela podemos tener las condiciones, podemos tener los materiales o no, pero de una u otra forma, si no tenemos iniciativa, si no tenemos ganas, si no tenemos compromiso, no se hace ningún proyecto. Ahí se los dejo para la reflexión y tal vez surjan algunas preguntas al respecto. El tercer punto
que les comparto para hacer esto posible, conocimiento para aplicar. Si queremos enseñar derechos humanos en la escuela o en el colegio, necesitamos saber de derechos humanos. A mí no me pueden mandar a una escuela o a un colegio a dar un curso de electrónica porque no sé nada de electrónica. Y entonces no solamente voy a quedar yo mal, sino van a quedar mal las y los estudiantes e incluso la institución. No puedo enseñar de derechos humanos si no sé de derechos humanos. Entonces mi sugerencia es, cada vez que ustedes puedan participar en talleres, en seminarios, en charlas sobre derechos humanos, háganlo. Y derechos humanos, no hablo de derechos humanos en general, pueden participar en charlas o talleres o seminarios de derechos de las personas migrantes, de los derechos de las personas indígenas, de los derechos de las personas de la comunidad LGTBIQ, derechos de las personas afrodescendientes, etc. ¿Por qué? Porque nunca falta que en mi aula yo tenga una persona afrodescendiente o una persona indígena o una persona con alguna discapacidad, etcétera, ¿verdad? Porque somos todas y todos muy diversos y siempre en nuestras aulas hay personas diversas. Entonces, siempre es importante conocer de derechos humanos. Cuarto punto, ser consecuentes. Y esto para mí, bueno, personalmente es muy importante. Vean el dibujo que tienen a mano derecha, ¿verdad? Está la profesora ahí y entonces en su pizarra dice practiquemos de derechos humanos, pero quizá el docente o la docente tiene una actitud irrespetuosa o violenta con sus estudiantes. Esto es ser consecuente. No podemos hablarle a las y los estudiantes de no discriminación si de pronto en alguna actitud o con algo que dijimos estamos discriminando a alguien de la esfera del centro educativo. No podemos hablarle a los chicos y a las chicas, a las personas con las que trabajamos de respeto, si no nos ven respetar. Eso es ser consecuentes. Brevemente, les comento, posiblemente muchas y muchos de ustedes hayan conocido la noticia, ¿verdad? Esto salió en los medios de comunicación, salió en las redes sociales. Un colegio de alguna provincia en nuestro país no aceptó en la matrícula a un chico con síndrome de Down. Esto es una falta de derechos humanos absoluta, ¿verdad? No podemos entonces hablar de derechos humanos, de respeto y no discriminación si en la matrícula no aceptamos a una persona por su condición. Quinto, educación integral. Para mí también, al igual que ser consecuentes, es súper importante. Les voy a poner un ejemplo. Este ejemplo dejo clarísimo que es un ejemplo de una posición personal. Cuando yo hablo de educación integral, me refiero a lo siguiente. En nuestros colegios, todavía hasta el día de hoy, y desde el tiempo de la niña Pochita, digamos, en mi tiempo, nos enseñaban sobre la época colonial, ¿verdad? Y la época colonial, el discurso era un Cristóbal Colón como un héroe que vino a descubrirnos, a descubrir América y que vino a enseñarnos un montón de cosas. Si entendemos de derechos humanos, si aplicamos los derechos humanos, si somos conscientes y cuestionamos, entendemos también que la época colonial, por ejemplo, fue una época violenta, fue una época de imposición, ¿verdad? Una época genocida, de irrespeto a nuestros pueblos indígenas y de usurpación. Entonces, yo no estoy diciendo, que quede claro, que esta materia no se debe enseñar, no, claro, se debe enseñar, pero si sabemos y conocemos de derechos humanos, también tenemos que mostrar la otra cara de la moneda y que sean las y los estudiantes quienes cuestionen, digamos, la historia, quienes cuestionen la actualidad y puedan hacer tener sus propias observaciones, tener su propio criterio. Se los dejo ahí, es un punto, digamos, insisto, personal respecto para mí lo que significa ser integral. Sexto punto, la creatividad o imaginación. Y algunas personas dicen, bueno, pero es que yo no soy creativa, ya no soy creativo. Bueno, pero tal vez en el grupo sí. O insistir un poco en que en realidad todas las personas realmente somos creativas. A ver, a lo mejor apoyarnos en alguna herramienta lúdica que nos permita, digamos, sacar alguna idea. El séptimo punto es buscar acompañamiento. Y no hablo solamente de un acompañamiento a nivel
interno en la institución en la que trabajemos, con otros profesores y profesoras, sino también buscar acompañamiento externo. Puede ser de algún profesional, puede ser de alguna empresa privada, puede ser de alguna otra institución, ¿verdad? Trabajar interinstitucionalmente, pero la idea tal vez es no hacerlo solos y solas, sino buscar acompañamiento. El octavo punto es innovar, ¿verdad? Hacer cosas tal vez más nuevas también y no acostumbrarnos siempre tal vez a las mismas actividades. Noveno punto, continuidad. ¿Por qué es importante la continuidad? Por dos puntos. Uno, lo vamos a ver más adelante. No se trata de llevar actividades o hacer actividades puntuales, sino de tener procesos. Porque en los procesos, a mediano o largo plazo, es que las y los estudiantes van a poder aprender y generar transformación. No es en un solo día. No podemos aprender derechos humanos en un solo día. Entonces, a esto me refiero con continuidad. El décimo punto hago referencia a los materiales. Generalmente el no tener materiales se convierte muchas veces en una justificación para no llevar a cabo nuestra idea. A veces son muy buenas ideas, pero como no tengo los materiales, no lo llevo a cabo. Bueno, entender y saber que hay actividades artísticas o ideas que pueden implementarse sin materiales. También pueden ser que se utilicen materiales que ya las personas participantes lleven a la escuela o al colegio, no necesitamos de otros materiales adicionales. Y también, digamos, como tercer punto, podemos hacer uso del reciclaje, podemos hacer uso de materiales ya existentes que tenga el centro educativo o las personas, o bien, como les decía yo en un punto anterior, acompañarse y entonces solicitar algunos materiales por fuera. El 11º punto, hablo de una metodología. Me refiero a que no se trata de que de pronto un día amanecí con una idea y ya ese mismo día voy a ir a implementarla con mis estudiantes a la escuela o al colegio. No se trata de esto, se trata de tener una metodología, digamos, más o menos lógica, una primera idea, digamos, hacer una lluvia de ideas con otras personas más y poder ir aterrizando una idea. Porque así como les dije que los procesos son a mediano o largo plazo para que sean realmente procesos de transformación, así también la metodología puede irse construyendo. No es que vamos a hacer ya inmediatamente un manual de cómo enseñar derechos humanos a través del arte, ¿verdad? 12º punto, la participación de los docentes. Muy importante desde mi punto de vista. Y no hablo de la participación como esta figura que simplemente da órdenes o indica un paso a paso de cómo hacer las cosas, sino una participación real, es decir, un docente que igual que los estudiantes pinte, que igual que los estudiantes participe como un actor o una actriz más en la obra de teatro, un docente que se ponga al mismo nivel de los estudiantes, para simplemente, aunque sea la figura que da las órdenes, o sea, la figura que tiene la idea general, poder hacer que los estudiantes sientan realmente un acompañamiento, que es el siguiente punto, un acompañamiento real. Ustedes podrán decir, bueno, pero es que yo tengo un grupo de 30 personas, yo no puedo hacer esto. No es factible. Bueno, mi consejo y mi sugerencia o incluso mi retroalimentación desde mi experiencia es, si de esos 30, una persona tiene más sensibilidad, tiene más conciencia, cuestiona más las cosas, démosle rienda, digamos, a esta persona. Entonces acompañemos más a esta persona, tal vez no a los 30, pero entonces a una o dos personas que ya el tema, digamos, de los diferentes derechos le interese, entonces démosle rienda a esta persona de forma lúdica, de forma creativa o incluso pues de forma académica. A esto me refiero con acompañamiento. El 14º punto es la visibilidad de los resultados. A estas edades y con las diferentes poblaciones que trabajamos, es bien importante que visibilicemos los resultados que se obtengan. Si hacemos, por ejemplo, una exposición de pintura o una exposición de dibujo, o hacemos un periódico entre todas y todos, o hacemos una obra teatral, que esto se muestre, que no quede dentro del aula, sino, pues bueno, ya dentro de nuestra idea, le pedimos permiso a la directora o a la o al director para hacer una exposición, para que se muestre al resto de la población. Y cuidado si no también nos permitimos llevarlo a otras instituciones, ¿verdad? Si tenemos ya una obra de teatro sobre algún derecho humano súper bien planteada, súper bien realizada,
podemos incluso invitar a otros colegios, escuelas a que se unan y nosotras poder llevar esta obra, digamos, más a nivel interinstitucional. A eso me refiero con la visibilidad de resultados. Y el quinceavo punto y el final es que sea un proceso de transformación. Insisto con este punto y más adelante vamos a tener a dos autoras que son profesoras que lo van a mencionar. El proceso de transformación se realiza en el tiempo, con procesos a mediano y largo plazo. No lo vamos a realizar en un día, para que lo tengamos claro. Muy bien. Aquí, mientras hacía la presentación, quería compartirles algunas ideas simples, muy simples que se me vinieron a la cabeza mientras hablaba del tema. Son ejemplos de acciones, pero estas acciones no son acciones por sí mismas, sino son acciones que vienen de un proceso y se los voy a explicar. Vamos a ver, por ejemplo, en literatura, hacer un certamen de poesía por los derechos de las personas migrantes, por poner un ejemplo. Ok, pero para llegar a este certamen de poesía sobre los derechos de las personas migrantes, tenemos que haber pasado por un proceso con las y los estudiantes. Primero, mostrarles de diferentes formas, con una película, con un cortometraje, con recortes de periódicos, con un collage, con una dramatización, etcétera, lo que significan los derechos de los migrantes, ¿verdad? Porque no vamos a poder llegar de una vez al certamen si ellos y ellas no conocen sobre los derechos de los migrantes. Eso es importantísimo. Y segundo, también mostrarles algo de poesía. ¿Verdad? Ok, no, pero es que yo no soy poeta, yo no escribo, yo no soy del área de literatura. Bueno, no importa, podemos llevar a alguien del área de la literatura que les explique un poco. O incluso yo misma, como profesora, como profesor, puedo investigar y poder mostrarles parte de esto a los y a las estudiantes. Entonces, ¿por qué es un proceso? Bueno, vimos primero derechos de las personas migrantes, vimos también parte del recurso artístico de la literatura, en este caso poesía, y ya después tenemos un producto, tenemos un proceso, ya después hacemos un certamen de poesía por los derechos de las personas migrantes. ¿Qué conseguimos con esto? Transformación. Personas que entienden más, ¿verdad? Respecto al derecho del que estamos hablando. Y segundo, obtenemos un buen resultado final, un objetivo final importante. Entonces ya este producto, digamos, ya se puede mostrar, ya se puede mostrar a otras instituciones, se puede mostrar dentro de la institución. Y también hay un reconocimiento como bonito de que se hizo bien. Y así muchos ejemplos que ahí les menciono, ¿verdad? En literatura, en música, en plásticas, en escénicas. Pongo diferentes ejemplos que, como les dije, se me ocurrieron de pronto. Un taller de rap sobre los derechos de las personas jóvenes, por ejemplo. Ok, pero para hacer un taller de rap, tal vez necesito una persona que sepa de rap. Entonces, invitar a una persona a dar un curso de rap, de cómo se construye un rap, pero también tenemos que enseñarles sobre derechos de las personas jóvenes y otra vez, como producto final, entonces tenemos, qué sé yo, un concurso entre los chicos y las chicas que puedan realizar una canción de rap con el derecho de las personas jóvenes. Esto es simplemente por darles algunos ejemplos. Y ahí, como ven, puedo mencionar más. Un collage sobre mi propia identidad, ¿verdad? ¿Quién soy? O crear un cómic ilustrado sobre los derechos de las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Una performance sobre el abuso de poder y el respeto, etcétera. O sea, ahí en estas dos diapositivas les dejo varias ideas, varios ejemplos. Y que también entre ellas se pueden unir. Por ejemplo, si hago, bueno, ustedes saben que los chicos y las chicas tienen ahora muy de moda el asunto de los influencers. Entonces, bueno, con el acceso a la información que ya tienen, con el acceso a la tecnología, es decir, sus tablets, sus teléfonos, pueden servirnos como instrumentos, como herramientas para realizar algunos videos. No sé, alguna temática o algún día del calendario que ustedes tienen de derechos humanos puede servir. Pero entonces, para llegar a esto, tal vez se pueda hacer varias cosas antes. Se pueda mostrar una película, como les dije, se pueda llevar a alguien que dé una obra de teatro, se pueda estimular con talleres lúdicos, con talleres recreativos, y ya tener un producto final, que en este caso sería
videos de las personas participantes, de las y los estudiantes, explicando, digamos, desde su visión, desde su cuestionamiento, algún derecho humano. Al final, como ven, hay un link. Esto es un link de una guía didáctica para profesores con varias ideas. No tiene pérdida, se los dejo por si lo quieren revisar. Me parece bastante interesante. Voy a mostrarles rápidamente 3 ejemplos internacionales, digamos, como para aterrizar las ideas que encontré revisando internet, leyendo bastante. En Perú, por ejemplo, hicieron este concurso de afiches contra la violencia. ¿Y de qué habla el proyecto? De lo que pude encontrar. Bueno, es un concurso, ¿verdad? De estudiantes de colegio. Y entonces les piden un tema o les ponen sobre la mesa un tema. Los temas son prevención de la violencia intrafamiliar, violencia social, violencia sexual y el consumo de drogas, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, que con estos temas tienen las herramientas de los afiches, del lettering, que ahora se llama, ¿no? De la tipografía, de los grafitis o de las historietas para hacer sus afiches. Según leía, estos trabajos fueron evaluados con base en la creatividad, en los materiales usados, en la ortografía y en la relación con el tema de lo que estaban tratando, ¿verdad? De los derechos humanos. Ahora, el texto no lo dice, no lo encontré, pero si esto fuese un proceso, el producto final sería esto, el concurso de los afiches. Pero lo ideal es que en el proceso se le haya enseñado a las y los estudiantes qué quiere decir violencia, qué es violencia para cada persona. Ustedes y yo podemos entender violencia como cosas muy diferentes. ¿Cuál es la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia física, la violencia territorial, etcétera? Entonces, como les digo, en la nota no lo decía, pero tendría sentido incluso si fuese un proceso. Primero enseñarles del derecho del que vamos a hablar, o de la falta del derecho en este caso, y luego ya hacer el concurso. Segundo ejemplo, en México, programa interdisciplinario por la no violencia. Y al hablar de programa interdisciplinario, habla de varias manifestaciones artísticas. En este caso, en el de la foto, hay títeres. Pero entonces a la escuela se le mostraba con diferentes manifestaciones artísticas, diferentes temas relacionados a derechos humanos, ¿verdad? Pueden ser títeres, pueden ser danza, puede ser música, puede ser cómic, puede ser escultura, etcétera. Lo que me parece importante de este caso es lo siguiente. La coordinadora Lucina Jiménez, que por cierto, les dejo de dato, tiene un libro muy interesante que está en la red, en la web, que se llama Arte para la Convivencia y Educación para la Paz. Bastante interesante desde mi punto de vista. ¿Y qué es lo que dice Lucina? Ella dice que como resultado, bueno, que no se trata de llevar un espectáculo, sino que se trata de generar un proceso de aprendizaje y cambio, que es lo que yo les he venido diciendo. A mí esto particularmente me parece muy interesante. Ella lo que dice es que a partir de este proyecto se registró un incremento del gusto por ir a la escuela. Imagínense que con esto podemos lograr incluso menos deserción escolar. Se logró un mayor desarrollo del lenguaje verbal y del pensamiento lógico de las y los estudiantes. Las niñas y los niños comenzaron a cambiar su forma de relacionarse, primero con ellos mismos y luego con el resto de personas. Y por último, otro ejemplo en España que habla del arte y su pedagogía. Súper interesante. Igual les dejé el link porque no hay pérdida de absolutamente nada. Lo leí y me pareció súper sabroso, súper apasionante lo que hace esta profesora. No es ni siquiera ni la directora del lugar, es una profesora más. Se llama Mayalen Piqueras. Y Mayalen dice que la educación artística está concebida como una instrucción de poca trascendencia dirigida a conseguir del estudiante un cierto dominio técnico. Y esto es cierto, ¿verdad? Cuando estamos en estas clases que muchas veces las y los profesores nos obligan a hacer algo bien, cuando el arte a veces ni es necesario etiquetarlo de si está bien o está mal. Y ella dice que la nueva concepción de las artes y su educación trasciende esa visión impuesta desde la legislación educativa, súper interesante, ya que necesita y se debe a la tarea de crear imaginarios de valores, de igualdad, de justicia y solidaridad. ¿Qué significa esto? Que no necesitamos muchas veces ver la materia de arte
en el caso de las personas que sean profesores y profesores en alguna manifestación artística, como algo, ¿verdad? Como el requisito educativo, cerrado, estructural, desde la academia, sino que permitirles a las y los estudiantes, a través del arte, experimentar para crear conciencia, para cuestionar sobre lo que pasa en las realidades de nuestras sociedades, ¿no? Muy bien. Ahí se los dejo el link, Mayalen Piqueras. Se los repito, lean lo que está muy, muy bueno. Muy bien. Ahora voy a pasar a compartirles un poco mi experiencia. Como les decía Eduardo anteriormente, yo soy directora y soy fundadora de un emprendimiento llamado Arte Contacto. Y en Arte Contacto, bueno, yo creé una plataforma de gestión cultural, de producción, de dirección, en donde realizo procesos artísticos, como les decía anteriormente, no es una actividad de un día, sino que son procesos artísticos con impacto social. Y mi línea es la línea de derechos humanos. Yo no puedo hablar de impacto social si no me refiero a derechos humanos. En estos varios que he realizado, siempre con la participación de personas, de colectivos, ya sea comunales o sean escuelas y colegios. Algunos ya los trabajo pues a nivel individual, digamos, en mi casa, pero ya son como procesos que me llevan a una exposición puntual. Pero los proyectos o los procesos artísticos con impacto social de los que les hablo, son grupales, son colectivos. Muy bien, antes de empezar, les recuerdo una vez más que en la parte inferior de su app, de su plataforma web, pueden encontrar un botón donde pueden hacerme cualquier tipo de preguntas. No necesariamente esperar a que lleguemos al final, sino que ya puedan irlas haciendo para ir dándonos cuenta si hay personas que tienen algunas preguntas por hacer y poder compartir al final de la presentación. Pero en este momento, justamente, es el momento de ya comenzar a hacer sus preguntas en este botón en la parte inferior de sus pantallas. Voy a mostrarles este proyecto que hice, bueno, fue el primero, valga mencionarlo, en 2012. Ya son 7 años trabajando con estos procesos y puedo hablarles, repito, desde mi experiencia. Puntualmente era un grupo de chicos, chicas dentro del colegio, eran 12 que se sentían discriminados en el colegio por alguna situación. Muchos de ellos eran discriminados porque sus madres o sus padres estaban en la cárcel, otros eran discriminados por su forma de vestir, otros eran discriminados y discriminadas por su orientación sexual, otros eran discriminados y discriminados por su condición económica, etcétera. Entonces, dentro del colegio se sentían mal. Y esto muchas veces ayuda a que haya deserción escolar. La gente, si no se siente bien en su escuela o en su colegio, no va a volver. Y la discriminación es una forma de sentirse mal, ¿verdad? Entonces, esto era un muro de 10 metros por 4 de alto. Trabajamos primero un proceso con ellas y ellos, un proceso de empoderamiento, un proceso de ¿verdad? Explicarles el principio de igualdad, de no discriminación, varios derechos para entonces llegar a un punto que es, ok, ¿qué queremos mostrar? ¿Qué queremos manifestar? Como les digo, el mural era muy grande y arriba pusimos una leyenda que decía, somos diferentes, no discrimines, porque al final este grupo no era un grupo homogéneo, eran todas y todos diferentes, por sus cualidades físicas, por sus habilidades, por su aspecto físico, todas y todos en realidad somos diferentes. Entonces, bueno, hicimos este mural, todo perfecto, y como les digo, les recuerdo, eran chicos y chicas digamos, que se sentían discriminados dentro de la institución. Bueno, ¿qué pasa después? Este mural, después del proceso, lo realizamos un sábado y un domingo. Entonces, no habían estudiantes en el colegio. El lunes llega todo el mundo al colegio y ve aquel mural grande, colorido, llamativo, etcétera, ¿no?
Bueno, ¿qué pasó con estos chicos y estas chicas? Se les dio lo que les decía yo anteriormente del asunto de la visibilización. Se hizo una visibilización de ellos y ellas, mostrándole al resto de la población estudiantil que ellos y ellas eran el grupo que había hecho el mural. ¿Qué pasó después de esto? Estos chicos y chicas comenzaron a ser de pronto los más populares del colegio. Pasaron de ser un grupo de personas discriminadas a de pronto los más populares del colegio. ¿Por qué? Porque no solamente hicieron un mural súper chiva, súper llamativo, súper colorido, sino que ya habían tenido un proceso que les ayudaba a valerse por sí mismas y por sí mismas, a entender que la discriminación no estaba bien, a dejarse de ver como víctimas, sino que empoderarse. Entonces ya ahí tenemos un ejemplo de un proyecto de transformación social a través del arte. No les mencioné que lo que van a ver son murales, porque yo, mi trabajo, digamos, es la plástica, entonces yo lo que hago es murales, pero en este momento perfectamente podría haber alguien de literatura, alguien de música, alguien de teatro, alguien de danza, alguien de cine, alguien de performance, explicándoles básicamente lo mismo que yo les estoy explicando con procesos que han realizado con estudiantes, ¿verdad? Donde se aborda un derecho humano fundamental y se hace a través del arte. Segundo ejemplo que les quiero mostrar. Este se realizó en la comunidad de La Campiña. Ustedes, si conocen Cartago, la comunidad de La Campiña está etiquetada, digamos, como una comunidad insegura y como una comunidad en riesgo social. Bueno, les cuento. A mí estas experiencias me parecen riquísimas, de verdad, me parecen súper sabrosas y por eso es que las comparto. Entramos a la comunidad antes de hacer el mural, solamente para evaluar en cuál pared podíamos trabajar el mural. Entramos, las compañeras y yo, y resulta que a los 30 minutos ya estábamos afuera de la comunidad porque nos habían echado. Un grupo pequeño de chicos, justamente en deserción colegial, con un aspecto físico que podríamos etiquetarles como pandilleros, nos sacaron con violencia de la comunidad porque no querían que se hiciera ningún tipo de trabajo, ni artístico, ni gratificante en la comunidad. Ahora, ¿dónde está la lucha? Bueno, no podemos dejar que esto pase, sino que generar herramientas justamente para poder hacerlo sin que sea invasivo, digamos, para nadie. Total, el día siguiente volvimos a buscar pared en el lugar y decidimos que íbamos a hacerlo en esta pared, una pared blanca en muy malas condiciones, pero decidimos que ese era el lugar idóneo para dejar un mensaje. Esto lo trabajé con chicos y chicas de diferentes colegios de Cartago y participantes del Centro Cívico por la Paz de Cartago. Comenzamos el mural, duramos 15 días porque eran para justamente no cansar a las y los estudiantes, lo hacíamos como por horas en diferentes días. Y entonces, los chicos que nos habían sacado, ya estábamos como a la mitad del mural pintando y todos los días pasaban a la par de nosotros en el mural, viendo el proceso, diciendo aquí estamos, esto es nuestro. Y yo en varias ocasiones quise acercarme a ellos, pero bueno, no era posible. Hasta que un día pasan y me dicen, ¿qué chiva le está quedando? Dicen, ¿qué chiva le está quedando? Y entonces yo les dije, bueno, ¿no quieren participar? Vamos, pintemos un rato, tal. No, 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 dale, dale, pintemos un rato. Pa, 5 minutos ya estaban pintando felices. Ahí tenemos otro proceso de transformación. Chicos y chicas, bueno, chicos que nos sacaron, digamos, a la fuerza del lugar, que no querían que se realizara nada así en su comunidad y de pronto tenemos chicos y chicas pintando con nosotros. Otro efecto de este proyecto fue que, como les decía anteriormente, como lo hicimos a lo largo de 15 días, entonces la gente de la comunidad, cuando entraba y salía de su comunidad, iban leyendo poco a poco. Entonces primero iban pasando y decían res. Ya, al día siguiente, ok. Al día siguiente, respeto. Y ya los días siguientes, respeto y paz. Entonces, a lo largo de 15 días, tuvimos la palabra respeto y paz, respeto y paz, respeto y paz, dicho por la misma gente de la comunidad, posiblemente 2 palabras que nos escuchan diariamente. Y esto también ya hacía un cambio, no solamente en el paisaje, ¿verdad?, de las personas, sino que
claro, al estar diciendo respeto y paz, ¿qué les habrá quedado en su cabeza? ¿Qué habrá quedado en esta comunidad con este proyecto, además de los chicos y las chicas de la comunidad y de diferentes colegios de la comunidad que participaron en este proceso? Les muestro algunos más. Colegio Daniel Oduber. Muy interesante también este proceso. Chicos y chicas del colegio que participaron en este lugar. Este lugar era señalado, digamos, como un espacio donde ocurría tráfico de drogas interno en el colegio. Entonces, la idea, a partir de los derechos humanos, era cambiar el panorama del lugar, ¿verdad? Volverlo más accesible, más cálido, para que esta situación o esta acción dejara de suceder, pero no podíamos hacerlo simplemente con llegar y adornar un lugar. Esto tenía que pasar, nuevamente les digo, con un proceso para entender por qué esto no se debía hacer en el colegio. Y cómo al acompañar un espacio con colores, y vamos a verlo aquí en la siguiente diapositiva, con otras formas de arte, ya convertía el espacio en sí mismo, ya no podía seguir siendo el mismo espacio para tráfico interno de drogas. A la derecha superior tienen una escultura que se hizo con material reciclado. Las llantas fueron llantas que nos encontramos en el caño, en los ríos, en los potreros. El cuerpo, digamos, de la escultura está hecho con galones de pintura. Las latas son los brazos y cosillas que una iba encontrando. A esto me refería también un poco anteriormente con el asunto de los materiales. A veces podemos hacer estas cosas y todos los materiales son reciclados. No necesitamos un montón de dinero para hacer algo artístico. En este proyecto también hicimos un jardín, como lo ven abajo, un jardín con llantas recicladas. Hicimos el mural con la palabra soñar, que ellos y ellas escogieron. Y arriba a la izquierda tienen, bueno, justamente una de las actividades de los talleres, ¿verdad? Que les ponemos a jugar mucho, a aprender de forma lúdica para que no sea aburrido. Tiempo después yo me comuniqué con la orientadora del lugar para ver qué había pasado con este espacio y realmente se había convertido en un espacio de convivencia. Ya los chicos que traficaban drogas ya no cobraban peaje por pasar por ahí a otros estudiantes, sino que se había realmente convertido en un proceso de transformación social. Otro más. Colegio Pancha Carrasco. En este colegio la orientadora justamente agarró del calendario que ustedes tienen de derechos humanos la efeméride del día y calzaba con género y tecnología. Entonces hicimos un proceso donde las chicas, sobre todo, hablaban de el poco acceso a la información o el poco acceso a las oportunidades en tecnología que ellas tenían respecto a los hombres, ¿verdad? Que muchas veces no solamente se da en esta pequeña burbuja del colegio, sino se da a nivel de sociedad. Y en este proceso, como lo ven ahí, lo que trabajamos fueron los temas de igualdad de género, igualdad en el acceso a las oportunidades, el acceso a la tecnología, el empoderamiento, el trabajo con material de reciclaje, etc. Y ahí, como lo ven, hicimos por una figura de un hombre, la figura de una mujer, para ponerlo en esos términos pues binarios. Y esto que ustedes ven con tapitas plásticas era la representación simbólica para ellos y ellas del acceso a la información por igual. Y luego también hicimos, como ven ahí, un paso peatonal dentro de este espacio. Uno más. Este fue un proyecto que trabajamos en el Centro Diurno de la Persona Adulta Mayor en Pavas. Trabajamos con jóvenes estudiantes de diferentes colegios de Pavas. Y un poco el tema, digamos, que trabajábamos era derechos de las personas adultas mayores, la sensibilización en las personas adolescentes respecto a las personas adultas mayores, respeto, empatía, trabajo en equipo. El trabajo en equipo yo creo que siempre está inmerso en todos los proyectos. Fue el mural más largo, no necesariamente alto, pero largo que he dirigido. Eran 30 metros, 60 personas al mismo tiempo trabajando. Y también les voy a decir algo. No es posible dirigir a 60 personas en un mismo momento si justamente antes no se tuvo un proceso. Porque ya en este proceso
¿verdad? Yo ya he conocido también liderazgos que entonces de los cuales puedo ayudarme para trabajar luego ya el mural, ¿verdad? Entonces, hasta eso, los procesos, cómo nos ayudan a que tenga otra metodología el producto final. Este lo trabajé con mujeres migrantes de Venezuela, mujeres migrantes de Nicaragua, de Colombia también. Y trabajamos el tema de la violencia de género, el empoderamiento a mujeres, la igualdad de género, el tema de la migración, el tema de la sororidad, de los liderazgos, el principio de igualdad y no discriminación. Con ellas igual, exactamente igual que todos los proyectos anteriores. Se trabajaron talleres lúdicos, se trabajó un proceso en donde se trabajan los diferentes mecanismos de derechos humanos, se habla también de los instrumentos internacionales y ya después entonces se puede hacer con ellas un mural como lo ven, llamativo, con un mensaje, etc. Mencionarles que, por ejemplo, para mí el arte dejó de ser hace mucho tiempo como un artículo simplemente de decoración o un objeto decorativo, ¿no? Sino que para mí el arte ya tiene que en sí mismo llevar un mensaje para generar transformación, no solamente en las personas que reciben el mensaje, sino también en quienes lo están creando. Con esta cierro, esta va a ser mi última diapositiva. Y al final, pues les dejo también algunos de mis contactos de redes sociales para que también sigan los trabajos que desde Arte Contacto sigo haciendo y también les pueda servir a ustedes de apoyo, incluso apoyo visual para hacer algo en sus colegios. Este lo realizamos en el Colegio Daniel Oduber y trataba de la relación de respeto entre profesores, profesoras y estudiantes. Los estudiantes cuestionaban, ¿verdad?, ciertas actitudes, digamos, prepotentes de las y los profesores y cómo les afectaban, digamos, en sus estudios, en su día a día, no querer volver al cole, etcétera. Y les dejo entonces con esta imagen, ¿verdad? Hicimos un mural, como lo ven a la izquierda abajo, la representación de profesores y estudiantes hablando, dialogando entre ellos y ellas. Trabajamos también con material reciclado y igual, como un proceso anterior, un proceso primero y luego un objetivo final, que en este caso, por mi experiencia, son los murales. Antes de terminar, pues darles las gracias por la escucha. Voy a dejarles con... ¿Puedo? Voy a dejarles con datos finales, porque ahí yo tenía un montón de diapositivas de los trabajos que he realizado, pero en mis redes sociales lo pueden ver. Ok, se los digo por acá. El Facebook es Arte Contacto, así tal cual, Arte Contacto, todo seguido, es decir, www.facebook.com/artecontacto. Y el Instagram es arte.com.tacto. El correo electrónico, porque nunca está de más, si lo quieren anotar, es artecontactolab, todo seguido, todo en minúsculas, sin puntos, artecontactolab. Yo creo que se los puedo poner en pantalla. No. Ok, artecontactolab@gmail.com. Última vez, repito, en Facebook me pueden encontrar como Arte Contacto, en Instagram arte.com.tacto y el correo electrónico artecontactolab@gmail.com. De mi parte, les agradezco muchísimo por su atención, por el tiempo que pasamos juntos y juntas, por las retroalimentaciones, incluso que por mis redes sociales me puedan dar. Y de parte de Colipro también las gracias por haber asistido a este webinario y por haber participado. A continuación, vamos a pasar a la sección de preguntas e interacciones por parte de las personas participantes del webinario. Recuerde que usted puede generar preguntas a través del botón Preguntas y Respuestas que encuentra en la parte inferior de su pantalla. La primera pregunta, Natalia, que queremos formularte es la siguiente. ¿Los derechos humanos se deben de enseñar todos por igual
o se pueden enseñar de acuerdo a la necesidad de cada grupo. O se puede aplicar antes un diagnóstico. Voy a repetir la pregunta, Natalia. ¿Los derechos humanos se deben de enseñar todos por igual o se pueden enseñar de acuerdo a la necesidad de cada grupo? ¿O se pueden aplicar o se puede aplicar antes un diagnóstico para identificar alguna necesidad particular? Muy bien, excelente pregunta. Me encanta. Eh, a ver, primero decirles que yo no tengo la santa palabra, ¿verdad? Yo puedo ser activista en los derechos humanos, puedo ser artista y desde mi experiencia les puedo compartir muchas cosas. La pregunta es súper interesante porque, bueno, primero le voy a decir a la persona que pregunta, pueden aplicarlo según las necesidades que ustedes tengan. Si en el grupo de ustedes, por poner un ejemplo, tienen personas migrantes, y ven que dentro del contexto educativo hay discriminación hacia estas personas migrantes, entonces es importantísimo trabajar el tema de los derechos humanos de las personas migrantes para que el resto de la población, uno, entienda, no discrimine y para que las y los estudiantes migrantes se sientan acompañados y acompañadas por una persona que les está diciendo no deberíamos discriminar. En el caso, les voy a poner un ejemplo, estuve en Turrialba hay mucha población cabecar y había un chico de la población indígena cabecar que era discriminado dentro de su mismo grupo, ¿verdad? Se burlaban de él por cómo hablaba, o incluso porque no hablaba, etcétera. Y se trabajó justamente un diagnóstico, como muy bien lo dice la persona, para trabajar el tema de los derechos humanos de las personas de pueblos originarios, ¿verdad? Entonces, muy rica la pregunta porque me permite decirles que efectivamente no se necesita trabajar el tema de derechos humanos en completo porque es muy amplio, pero podemos ir abarcando un derecho al mes, digamos, por ponerlo de alguna forma, o podemos hacer un marco general de derechos humanos, primero, ¿verdad? Explicar qué es derechos humanos en general y posteriormente ya podemos ir adentrándonos en los derechos humanos fundamentales por separado. Muchas gracias por la pregunta porque me parece realmente importante y espero haberle contestado. Muchas gracias, Natalia. Tenemos otra pregunta. Con el fin de abordar los derechos, ¿qué recomendación puede ofrecer para las y los niños de educación preescolar y para las y los niños que cursan primer y segundo ciclo de educación primaria? Maravillosa pregunta, nuevamente. A ver, si ustedes buscan en internet, hay bastante poca información. Creo que decir bastante poca está mal, pero hay poca información respecto a cómo abordar derechos humanos en la primera infancia. Y me parece importantísimo. ¿Por qué? Porque las niñas y los niños pequeños de edad preescolar ya están viendo situaciones que pasan, ¿verdad? Ya están sintiendo, digamos, su mundo exterior. Y me parece importante a partir de edades tempranas comenzar con esta enseñanza. Yo particularmente en mi experiencia no he trabajado con niños y niñas tan pequeños. He trabajado, digamos, con de 7 años en adelante. Pero a través de las mismas actividades que ustedes vienen haciendo, es decir, que títeres, que jugar con arena, que alguna fábula, etcétera, ya ahí, depende de lo que elijamos también, ya ahí podemos estar reseteándoles, digamos, el tema de los derechos humanos. Hay derechos más complejos, como por ejemplo el derecho al migrante, que tal vez a esta edad no puedan entender por qué, porque primero tienen que avanzar en edades para entender que es una persona migrante. Y ya después de entender que es una persona migrante, pueden eventualmente entender que tienen derechos. Pero sí podemos, por ejemplo, hay cuentos, justamente un día de estos vi que salió una película en Netflix que hablaba sobre los pueblos originarios de México, no de Costa Rica. Pero, por ejemplo, viendo una fábula, y ver que hay figuras dentro de esta fábula que hablan otro idioma que no es el mío, ya representa una diferencia. Entonces, esa diferencia ya puede informarles a los niños y a las niñas que habemos personas diferentes en el mundo,
que todas y todos somos diferentes y que eso está bien, ¿verdad? O incluso cuando exponen por decirles algo. Cuando exponen de las profesiones de los papás y las mamás, que esto lo he visto, ¿no? Entonces, bueno, chicos y chicas, van a traer de exposición qué hacen sus mamás y sus papás, cuáles son sus profesiones. Entonces, un bombero, una enfermera, un cocinero, un bailarín de danza, una ingeniera. Bueno, ahí ya vemos dos cosas. Uno, la diversidad de profesiones como diversidad de personas sabemos en el mundo. Y por otro lado, ver, por ejemplo, que ya un hombre puede hacer danza y que una mujer puede trabajar en ingenierías. Ya estas pequeñas cosas, con estas pequeñas cosas ya les estamos hablando de derechos humanos a los niños y a las niñas. Entonces, para aterrizar, es un poco de imaginación, un poco de creatividad y ver cómo a través de los derechos humanos puedo llevarles algo muy sencillo que entiendan a su edad, pero que ya estoy yo mostrando, digamos, el tema de los derechos, de la diversidad, de la igualdad, de la equidad, etcétera. Espero haber contestado. Gracias, Natalia. Sí, muchas gracias. Deseo formularte otra pregunta. Dice una de las personas participantes, si realizamos una propuesta de arte, ¿usted nos podría brindar algunas ideas para presentarla en otros lugares fuera de la institución o ideas que se puedan realizar dentro de la institución? Perdón, iba a contestar antes. Claro, claro, con mucho gusto. Yo siempre he dicho que en mi cabeza hay como una máquina de estas de palomitas, que hace un montón de palomitas. Bueno, tengo la habilidad de tener muchas ideas en la cabeza, a veces quiero hacerlas todas y no puedo. Entonces, con mis contactos, que tal vez ahorita al final también se los vuelvo a repetir, pueden escribirme al correo electrónico, pueden escribirme al Facebook, pueden escribirme al Instagram y yo con mucho gusto puedo darles pautas, ya sea a distancia, digamos, con mi experiencia, con mis aportes, o bien si ustedes ya quieren una reunión, si ya quieren que se haga un proyecto, pueden escribirme y con mucho gusto yo puedo pues darles algunas direcciones, ¿verdad? Que a veces eso a veces es lo que más cuesta, a veces tenemos muchas ideas, pero nos sentimos ahí como, bueno, ¿cómo arranco? Me siento un poco perdido, perdida, tengo muchas ideas, quiero hacerlo con mis estudiantes, pero ¿cómo lo hago? Bueno, justamente desde Arte Contacto y desde la plataforma Arte Contacto, para esto estamos, ¿verdad? Para un poco apoyarles en sus procesos y poder, bueno, justamente esto, ayudarles. Así que con todo gusto. Muchas gracias, Natalia. Una pregunta adicional. ¿Se necesita mucho tiempo adicional para poder generar este tipo de metodologías o de experiencias con las y los estudiantes? Interesante pregunta. El tiempo es muy relativo, digamos, igual que el arte, que es muy subjetivo, ¿verdad? Entonces, a ver, sí y no, porque de alguna forma, ok, sí tengo que prepararme en derechos humanos, o por lo menos prepararme en la información de determinado derecho humano, digamos que yo quiero tratar con mis estudiantes, por un lado. Entonces ahí pues sí lleva tiempo. Pero los derechos humanos, más que una asignatura, se viven. Es decir, yo como activista por los derechos humanos, no puedo entrar a este lugar y decir, bueno, ya voy a trabajar y me olvido de los derechos humanos. O yo no puedo andar en la calle, ir al supermercado y si pasa algo que no me parece, no puedo hacer como la que no me importa y ignorar la situación, digamos, si están discriminando a alguien, por ejemplo, o si están, no sé, agrediendo a una persona de la calle, a una persona indigente. No, no puedo ignorar esto, ¿cierto? No puedo simplemente seguir como una persona en la calle, ignorarlo. ¿A qué me refiero con esto? A que los derechos humanos viven en mí. Es decir, yo no puedo hacerlos como aparte. Entonces, aterrizando la pregunta del tiempo, cuando una ya vive los derechos humanos, cuando ya una entiende derechos humanos, ya los vive y ya es fácil, digamos, tomarse el tiempo para enseñar sobre X o Y derecho humano. Ya no es como algo, ¿verdad? Como un manual que me llega y que yo tengo que transferir la información. Entonces, digamos, mi primer consejo en este caso sería aprendan mucho de derechos humanos, lean mucho de derechos humanos, participen en muchos cursos, seminarios, talleres de derechos humanos, porque así es como orgánicamente la información va entrando en nuestras vidas para poder
entonces aportarle a otras personas desde ahí. Y por otro lado, el tiempo que ustedes duren haciendo la metodología va a depender del proyecto, ¿verdad? Si quieren hacer un proyecto más elaborado, pues la metodología va a ser, en tiempo va a ser diferente de un proyecto menos elaborado. A veces, como les digo, el tiempo es muy subjetivo porque así como la calidad, digamos, del proyecto también. Podemos tener un proyecto muy sólido, muy circular, muy redondo, muy bueno, y, y necesitamos poco tiempo, porque ya tal vez tenemos 4 personas involucradas, entonces ya los roles del trabajo están divididos, etcétera. Yo creo que las variables son, va a depender del tiempo en sí mismo del proyecto, es decir, de cuánto queremos que dure, va a depender de cuántas manos aliadas o acompañamiento tengamos, va a depender del grupo de personas que queramos impactar, ¿verdad? No es lo mismo impactar con un proyecto a 5 personas que impactar a 70 personas, y va a depender de lo que ustedes quieran hacer, de la imaginación, de la creatividad, ¿verdad? Entonces, insisto, el tiempo es muy relativo, pero es muy buena la pregunta. Me dicen que en los cursos que el Colipro da, en los webinarios y talleres, hay información al respecto. Entonces, también ustedes como colegiadas, como colegiados, pueden acceder a esta información, a estas opciones, digamos, que tiene Colipro para saber más del tema. Gracias, Natalia. Una pregunta más. ¿Qué pasa, dice una de las personas, si no soy buena en cosas artísticas y quizás siento que no tengo habilidades artísticas? Me encantaría saber el nombre para hablarte a la cámara y decirte el nombre. Sí las tenés. Hay que tal vez ahí buscarlas un poquitito más. No sé, posiblemente les pasa que ustedes conocen a una persona que es ingeniera agrónoma, por decir algo, y resulta que se dan cuenta que en la noche toca guitarra. O conocen a un ingeniero en sistemas, así todo serio, todo tal, y resulta que se lo encuentran en una noche de poesía. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que las personas todas tenemos talentos. Estos talentos, al igual que pasa con las y los estudiantes que tenemos que desarrollarlos un poquito. Con la información que decía Eduardo anteriormente, yo desde 2004 ejerzo como periodista, creí que era periodista y nada más. ¿Entienden? Yo trabajaba en una oficina y pues nada, era periodista. Y resulta que en 2012 una vaina aquí poderosísima desde el vientre me salió pidiéndome algo más. Y yo ese más lo busqué y lo encontré en el arte. Soy, valga decir, no lo hemos mencionado, pero valga decir que soy artista empírica. Yo no estudié para las artes. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? ¿Qué les quiero decir con esto? Que a veces si buscamos, encontramos. Y recuerden que manifestación artística no solo hay una. La gente dice, yo no soy buena para dibujar, no soy buena para pintar, pero a lo mejor sos buenísima haciendo prosas. O a lo mejor sos buenísima en un instrumento de percusión que ni siquiera has tocado nunca en tu vida y cuando lo tocas, de pronto, ¡boom!, sale ahí una estrella. Yo creo que hay que experimentar, hay que permitirnos ser niñas y niños en esto, porque todas las personas tenemos el talento. A mí me molesta mucho cuando alguien le dice a otra persona, es que no tenés talento. No, el talento está. Y de pronto si buscamos, lo encontramos. Yo les invito a experimentar. De pronto si sale un taller de percusión, yo voy a ir a meterme. No sé nada de percusión, pero voy a ir. Y de repente sale. O un taller de escritura de poesía, o un taller literario, o un taller de teatro. Yo creo que todas las personas lo tenemos. Ahora, ya te contesté una parte de la pregunta puntualmente. Bueno, ¿qué hago si en este momento no quiero experimentar sobre arte, soy pésima o pésimo y quiero, digamos, tratar de derechos humanos con los chicos y las chicas, pero ahorita mismo no puedo ponerme a experimentar en arte? Bueno, uno de los puntos que trataba anteriormente es el asunto del acompañamiento. Entonces, como sé que si hay personas con habilidades manuales, con habilidades musicales, con habilidades escénicas, entonces puedo invitar de pronto a algún profesional, a alguna persona, a alguna institución a que venga al cole o venga a la escuela y me ayude, digamos, con un curso de teatro o un curso de danza, un curso de animación, qué sé yo, para lograrlo.
no se aburran por esto, es una pregunta yo creo que muy buena porque mucha gente la tiene, pero no se aburran en el sentido de, uno, busquen ayuda por fuera y dos, estoy segura que todas y todos tenemos habilidades. Espero haber respondido la pregunta. Gracias, Natalia. Una pregunta adicional. ¿Cómo hago yo como docente si tengo en mi aula o en los grupos en los que atiendo algún estudiante o alguna estudiante con alguna discapacidad? ¿Cómo hago para integrarlo, integrarla en este tipo de actividades artísticas? Ok, no sé, digamos, el tipo de discapacidad que tenga este chico o esta chica, pero sí puedo decir que muchas personas con discapacidad tienen la posibilidad de participar tranquilamente. Yo he tenido en grupos chicos y chicas que están confinados en una silla de ruedas sin movilidad. Y aún así, entonces acercamos, digamos, los recursos a, a ellos y a ellas. No que los recursos, o sea, no que ellos vayan a los recursos, sino que los recursos vayan a ellas. Si no se pueden aproximar a una mesa, entonces ponerles en su silla de ruedas una tabla de tal forma que puedan apoyar ahí. Si no pueden, si no tienen movimiento motriz, por ejemplo, bueno, yo como profesora, tal vez con apoyo de su padre o madre o persona responsable, pueda estar ahí para estimularle, digamos, a través de la pintura en sus manos, esto lo he hecho y es maravilloso, ¿no? Porque sienten, es decir, están ahí tal vez con alguna discapacidad motora, alguna discapacidad visual, de oído, pero sienten, están ahí, están presentes y entonces, aunque no sea tal vez al mismo nivel que los otros niños y niñas que están participando, pero sí en algún nivel por poner un ejemplo de personas en una silla de ruedas. Pero, por ejemplo, si es una discapacidad visual, pues con el tacto, con el oído. Si es una discapacidad, digamos, síndrome de Down, pueden hacer absolutamente todo. Si es una discapacidad, no sé, lingüística, entonces, bueno, igual tienen la vista, igual tienen el gusto, igual tienen el oído, igual tienen el tacto para experimentar. No quedan por fuera para nada, porque entonces si les dejamos por fuera, inmediatamente estamos faltando a los derechos humanos. La idea es justamente tratar el tema de inclusión desde ahí. Y ojo, porque con este ejemplo, si los otros estudiantes ven que desde la institución, que desde la profesora o el profesor le da acompañamiento, se le apoya a este estudiante o a esta estudiante con algún tipo de discapacidad, entonces ya también a estos estudiantes les queda un mensaje valiosísimo para toda su vida, ¿verdad? Entonces, ya para concluir la pregunta, para aterrizarle, uno, un chico o una chica con cualquier tipo de discapacidad puede perfectamente participar de las diferentes acciones o actividades que hagamos con arte. Y segundo, si los incluimos, ¿verdad? E incluso les acompañamos, les damos mucha pelota, porque al igual que el resto lo hacen bien, ya los otros compañeros y compañeras también estarían aprendiendo al respecto. Espero haber contestado la pregunta. Natalia, voy a formular primero o a leer un comentario de una de las personas participantes y posteriormente voy a formular probablemente una o dos preguntas que serían las finales. Voy a proceder a la lectura del comentario. Dice, soy docente de artes visuales y actualmente trabajo en la organización del Festival Estudiantil de las Artes. Coincido con Natalia en que el arte debe ser un proceso que se debe mediar desde los contextos y las realidades, para ir más allá de ver el arte como decoración. El arte es una manera de transformación social. Considero también que la transformación debe darse desde la posición adultocéntrica, que en ocasiones tenemos los y las docentes. O sea que esta posición adultocéntrica debe también sufrir transformación. Por eso los 15 puntos que plantea Natalia son tan útiles para iniciar este proceso. Muy enriquecedor
el espacio. Y ahora procedo a formular la siguiente pregunta. ¿De qué forma se pueden aplicar y desarrollar estas estrategias y temáticas con los padres y las madres de familia o las personas encargadas de personas menores de edad que conforman la comunidad educativa? Ok, primero, muchísimas gracias por el comentario. Coincidimos en absolutamente todo y es rico saber que ustedes allá del otro lado también comparten eh, esta visión, ¿verdad? Porque yo creo que desde ahí construimos muchísimo más que si estamos en desacuerdo y que también está bien. Y contestando la pregunta, es súper importante que en algunos momentos el recurso de padres, madres o encargados estén dentro de los procesos. En los links que les dejé, esta presentación ustedes luego las van a tener o Colipro la va a compartir. Y hay una diapositiva únicamente con muchos links. En estos links van a encontrar varias notas, varios recursos didácticos que justamente hablan de cómo eh, integrar la participación de las madres, de los padres, de las personas encargadas. Muchas veces en la educación, los padres, las madres o encargadas, o personas encargadas, están como, usted encárguese, ¿verdad? Esto no es conmigo. Usted encárguese en la escuela y yo cuando lleguen a la casa, yo me encargo en la casa, pero usted encárguese. Y no nos damos cuenta que la participación de estas personas es súper importante, súper rica, súper valiosa en los procesos de transformación, en los procesos de crecimiento y en los procesos de aprendizaje de los chicos y las chicas. Entonces, yo de igual forma, lamentablemente no tengo un manual que diga cómo invitar a los padres, madres responsables de familia a participar en los eventos. No lo tengo, pero podemos experimentar y podemos generar algunas ideas para que estos padres y madres participen. Ojo, les voy a decir un dato importante. Cuando a los adultos se les vuelve un poco niños con alguna actividad, disfrutan muchísimo, ¿verdad? Cuando a través del arte, cuando a través de la pintura, cuando a través, no sé, de una escultura con arcilla, con plasticina, meterse al cajón de arena, cuando ponemos a los adultos en este plan, disfrutan un montón. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿será que el arte también puede ser una herramienta para ayudarnos a acercar a estas personas a vivir los procesos educativos y de transformación de nuestros hijos e hijas? Ahí se los dejo. Yo pienso que sí, ¿verdad? Yo creo que es un recurso infinito que nos da para muchas cosas. Y creo que podría ser una herramienta de la cual valernos para que estos padres, madres y personas encargadas puedan integrarse a los procesos. Espero haber contestado la pregunta. Gracias, Natalia. Tenemos una última pregunta y tiene que ver con si nos puedes hablar acerca de la posibilidad de cómo conseguir recursos con distintos actores comunitarios, empresas, organizaciones, para poder desarrollar precisamente este tipo de proyectos en las comunidades educativas. Y con esta pregunta concluiríamos la sección de preguntas por cuestiones de tiempo. Ok, esta pregunta siempre la hacen y es bastante relevante. Cuando veíamos el tema de los materiales, yo les decía que, ok, dejemos, digamos, de último, como que necesitamos muchos recursos económicos para lograrlos. Primero pongámonos en el plan de, ok, ¿con qué materiales puedo yo realizar tal evento, tal actividad, tal proceso? Ok, ¿me puedo valer de materiales reciclados? Sí, no, tal vez, ok. ¿Puedo contar con los materiales que ya traen los chicos y las chicas a la escuela o al colegio? Sí, no, tal vez, ok. ¿Puedo contar con algún insumo propio de la escuela o el colegio? Es decir, las juntas de educación tienen algún rubro, tienen algún área que tenga que ver con derechos humanos. ¿Puedo justificarle a la junta de educación que tal proyecto, tal proceso es importantísimo por tal y tal razón? Sí, no, tal vez. Ok, ahí les dejo estas. Ahora, ciertamente, si tenemos en mente un proceso mucho más pretencioso, ¿verdad? Que pida luces, que pida sonido, que pida vestuarios,
entonces tenemos que acompañarnos, que era uno de los puntos, ¿verdad? Acompañarnos por entes externos. Sí, podemos ir a tocarle la puerta a una empresa privada y una empresa privada, digamos, se los dejo ahí, que tenga como el área de responsabilidad social, que maneje el tema de responsabilidad social o de desarrollo social, irle a tocar la puerta y decir, vea, tengo este proyectazo para la escuela tal y necesito tales cosas, tales materiales, sí o sí, porque no me queda de otra. Usted me puede aportar con alguna de estas y no sé, y en las fotos que hacemos ponemos el banner de su empresa o en el mural que hacemos le ponemos el logo al final, que es muchas de las veces yo lo hago así, ¿verdad? Y ahí se va de empresa privada a empresa privada. Resulta que necesito no sé, necesito un tarro de pintura. Bueno, me voy a la ferretería de la comunidad, le explico mi proyecto y puede ser que la ferretería me diga sí o no, pero lo intenté y está bien, ¿verdad? ¿Puede costar? Sí, puede costar, pero no necesariamente es imposible. De pronto hay mamás, papás que en su casa o personas responsables que en sus casas tienen poquitillos de, o nosotras mismas, ¿no? Poquitillos de pintura que ya posiblemente los van a desechar porque ni se acordaban que estaban ahí. Bueno, tal vez hacer un llamado entre padres y madres de familia, no a que compren pintura, sino que si tienen rescoldos, literalmente, de pintura en sus casas porque hicieron algún trabajo y ya no la necesitan, lo manden para la escuela y nos hacemos un proyectazo. Yo a veces, cuando voy a escuelas y colegios, dicen, es que no tenemos plata. Bueno, vamos a ver de dónde se consiguen rescoldos de pintura para hacerlo. Y si no tenemos color verde, pues lo unimos ahí con otro color y lo hacemos el verde. O irnos a empresas de pinturas, ¿verdad? Que tienen muy claro la donación de material cuando se trata, perdón, de proyectos sociales. Muy bien. Y ¿qué otras ideas sobre los materiales? Bueno, efectivamente, cuando necesitamos dinero, no podemos a veces pedir dinero. Es mucho más complicado, digamos, eh, que la gente done dinero, pero sí puede donar materiales. Posiblemente se me puedan ocurrir mucho más estrategias para solicitar material, pero ahorita son las que se me ocurren por este momento. Y ahora sí, para terminar, bueno, primero agradecerles muchísimo la escucha, agradecerles mucho el tiempo que se han tomado para estar acá con nosotras y estoy pasando las diapositivas, como ven, muy rápido, justamente para mostrarles la diapositiva final, que es la diapositiva de mis contactos. Todos estos son trabajos que he hecho. Miren, tengo tiempo, un segundito. Este, por ejemplo, es un mural que hice con 22,000 tapitas plásticas. 22,000 tapitas sacadas de caños, de parques, de basureros, de playas, de lotes baldíos, de la gente en sus casas. ¿Cuál es la materia prima? 22,000 tapitas plásticas. No necesité ir a comprar tapitas plásticas. Se los dejo ahí y como insumo y ahí, bueno, ahí hay muchos más que luego en la presentación pueden ver. Pero les voy a mostrar entonces esta. Ahí está el contacto, mi nombre es Natalia Stuacas, el Facebook Arte Contacto, el Instagram arte.com.tacto y el correo electrónico artecontactolab@gmail.com. De mi parte esto sería todo. Les agradezco muchísimo nuevamente por la escucha, por las preguntas que estuvieron súper interesantes y pues ahí queda el contacto para mayor información. Natalia, muchísimas gracias. El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes y específicamente el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de la Corporación desea agradecerte todo el tiempo y haber compartido todas estas experiencias con las personas participantes de este webinario. El objetivo de este espacio, o uno de los objetivos, era generar e invitar, e inspirar a la creatividad y a poder integrar a manifestaciones artísticas en los espacios de mediación educativa. Muchísimas gracias, Natalia, por haber estado con nosotros y también queremos recordarle a las personas participantes que
Al completar el formulario de evaluación, se les estará enviando la presentación de PowerPoint para que puedan tenerla con ustedes. Además, queremos indicarles que en los próximos días vamos a estar compartiendo la grabación del webinario a través de los distintos medios de comunicación de la corporación para que también puedan repasarlo y puedan compartirlo con colegas, equipos docentes y otras personas que pueda interesarles este tema. Muchísimas gracias y muy buenas noches.